Buenas noches con todos, espero que estén bien, quienes nos acompañan de diferentes países. Gracias por conectarse. Bueno, yo soy Franklin Susaníbar, fonoaudiólogo, y hoy pues tenemos el gusto de tener a una colega de Argentina, Melina Docampo. Gracias, Melina, por aceptar la invitación para poder hablar de este tema que, pues, que nos apasiona, ¿no? Y no solo a nosotros, sino a muchas otras personas más. Muchísimas gracias, Melina. No, por favor, a Pues nada, ustedes. gracias. Pues Melina es licenciada en fonoaudiología por la UNSA de Buenos Aires. Tiene también cursado el nivel, hasta el nivel 2 de Prompt, ¿no? Que es un modelo terapéutico muy conocido, con mucha evidencia para este tipo de niños y bueno, en realidad para cualquier tipo de TSH, ¿no? También es formada en comunicación bimodal y en el gabinete donde ella trabaja, pues se dedica a atender mucho trastornos del lenguaje y TSH, básicamente, ¿no? Pues nada, vamos a comenzar el live de hoy, hablando pues de 10 tips sobre o para poder diagnosticar e intervenir bien en este grupo de niños que es muy peculiar. Este grupo de TSH es muy peculiar. Bueno, nuevamente, Melina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un placer poder estar acá esta noche. Buenas noches a los que están por Argentina, buenas tardes a los que están por Lima y los que estén por otras partes. Hay de gente de México, estuve viendo ahí, así que comparten horario ahí con Buenísimo. ustedes en Lima. Sí, acá es tardecito, así que los que se juntaron para conectarse hasta ahora, muy agradecida. Desde Bueno, Chile, saludos también a Chile. muy Buenísimo. bien, excelente. Bueno, es la idea. Colombia, Colombia, buena, Colombia. muy Buenísimo, bien. gracias por acompañarnos. Pues Meli, Así que ¿de qué bueno. vamos a hablar? Vamos a Bueno, hablar de vamos a 10 hablar tips, de ¿cierto? 10 tips exactamente para diagnosticar e intervenir en apraxia del habla infantil, que sabemos que es un concepto, algo que se está hablando mucho en este momento, hoy en día, es uno de los TCH que más genera curiosidad, controversia, ¿no? Un montón de cosas. Entonces la idea es un poquito clarificar algunas cosas de esto y obviamente se hablará con más profundidad en el curso que se va a dar en Lima presencial. Ya veremos de Genial. hacerlo también en Argentina, porque me estuvieron bombardeando colegas Exacto. que Pronto estamos eran en México, en Argentina y en otros países más con este curso también presencial, de apraxia. Pero vamos a comenzar ahora por Lima, ¿vale? exactamente. Sí, de a poco, no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Ahí dicen en Bueno, Chile también, ¿eh? para no dejarlos por fuera, las personas que estaban escribiendo, Melina, disculpa, saludos a Bolivia, también vi Costa Rica, Guatemala, Guatemala, muy República bien. Dominicana, creo que también hay gente Bolivia, ¿lo nombraste? de Bolivia, pues, y otras partes más. Puerto Rico, Excelente. creo que también hay gente, gracias. Caracas, Pues nada, Venezuela. buenísimo. España, buena, están madrugando ya, están de noche. Uf, montón. Muy Vale, bien. Buenísimo. Bueno, comenzamos, si te parece. vale, sí, sí, para adelante. Muy bien. Bien, Meli, vamos a definir primero la praxia. Yo sé que la definición pues ya la tenemos mucho en internet, muchas personas que se dedican a este trastorno en varios países de Hispanoamérica y que trabajan muy bien con este trastorno también, ya han hecho varios live, tienen contenido en sus páginas y hablan de la definición, pero yo creo que comenzamos por la definición y después profundizamos un poquito más para entender bien qué es eso, ¿no? De planificación y programación. ¿Qué es la praxia del habla infantil, Meli? A mí cuando hablamos de apraxia me hace acordar mucho cuando yo estaba cursando en la universidad y el concepto de TEL era el que estaba de moda, trastorno específico del lenguaje, que era todo lo que no es otra cosa era el TEL, ¿no? Entonces Exacto. con la apraxia pasa algo parecido, como, bueno, es error en esto y esto, ok, y siempre se dice lo mismo y no se profundiza mucho qué queremos decir cuando estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, para entender un poquito, ¿no? Para poder englobar un poco más a esta cantidad de niños que tienen esta dificultad, podríamos decir que sí, que es un trastorno de los sonidos del habla, es un TCH de origen neuromotor, o sea, hay una implicancia neurológica, hay una falla neurológica en lo que
se representa en en el planeamiento motor para poder concatenar los sonidos del habla, ¿no? Entonces, a veces pasa que yo creo que la dificultad con lo que es apraxia está en la etiología. Mucha gente, al no entender por qué se da la apraxia, es donde se bloquea, ¿no? Y donde no podemos avanzar un poco más y donde generan las dudas y donde ponemos en jaque todos los otros conocimientos de otros trastornos que tenemos y donde nos hacemos la ensalada o la sopa o lo que quieran decirle, ¿no? Bolas acá le Entonces, decimos bolas. bueno, eso. Entonces, yo creo que al entender que sí, que hay una dificultad neurológica para poder planificar y para poder programar los gestos, movimientos fonoarticulatorios, para poder emitir, ¿no?, los sonidos con los rasgos que los corresponden y demás, ahí es donde estamos un poquito enmarcando la dificultad de la apraxia. Porque si no, Vale. básicamente, o sea, desde mi opinión, ¿no? Podemos compartir eh, muchas definiciones que se solapan con otras características de otros TCH. Entonces, tener Ujú. en cuenta el concepto de planificación y programación y motor, neuromotor, son esas tres cosas que dicen, bueno, vamos por este lado, vamos virando hacia este tipo de trastorno o patología. Y espacio temporal, obviamente, ya lo vamos a describir un poquito más adelante, a qué nos referimos cuando hablamos de esto, pero sí sabemos que el sistema estomatognático, todo lo que es la cavidad oral, las estructuras que lo componen, el tracto vocal, las cuerdas, la vibración, el aire que necesitamos para emitir las palabras, van a estar condicionadas porque hay un desfasaje entre la idea y lo que quiero decir y cómo lo ejecuto. Entonces, bueno, básicamente así a modo general esa definición. No sé si quisieras acotar algo más. No, ¿Qué te yo parece? primero agradecer la citación, gracias por la citación ahí, y pues resaltar algo interesante o algo importante, ¿no? Que a veces se dice o algunas personas piensan que la apraxia es diferente al TSH, ¿no? Y en realidad Sí, es muy común. es un TSH, ¿no? Es un trastorno de los sonidos del habla, es decir, que se afecta la producción de segmentos y o suprasegmentos, ¿cierto? Exacto, Entonces, exacto. entonces no es diferente a un TSH, sino que es un TSH más severo, podríamos decirlo, ¿no? Tal Genial. cual, tal cual. Es que yo creo que eso cambia, bueno, cuando hoy vamos a hablar de intervención, de evaluación y demás, creo que esa mirada de quitarle tanto peso a la praxia es lo que hace que después los tratamientos sean un poco más exitosos, porque se piensa que es algo aislado, algo que fuera de lo común, que obviamente sabemos que es fuera de lo común porque hay poca prevalencia. A lo que quiero ir con fuera de lo común es el tema de que es un TSH más, no, la intervención sí va a tener capaz ciertos parámetros que hay que tener en cuenta, pero tampoco es que es tan descabellado lo que tenemos que hacer. Entonces, eso nos ayuda más a entenderlo y que cualquier fonoaudiólogo que medianamente tiene ciertos conocimientos puede empezar a interiorizarse un poco más y brindar terapias de calidad, ¿no? Entonces, Buenísimo. continuamos. A modo de resumen, acá también sigo citando a Franklin y su Gracias, información. María. Lo que es la praxia del habla es un trastorno de los sonidos del habla, muy bien como dijo Franklin recién, un TSH, cuya etiología es neuromotora, o sea, neurológica. ¿Y cómo evidenciamos? ¿Dónde se evidencia? En una capacidad reducida o degradada para convertir los códigos fonológicos abstractos en gestos articulatorios, o sea, en los movimientos que necesitamos para poder hablar, ¿no? Es decir, para planificar y o programar los parámetros espaciotemporales de los gestos, de estos gestos que dijimos anteriormente, de estos movimientos. Y en ausencia, nosotros en estos niños no vamos a ver que haya reflejos anormales, que haya un tono anormal, que haya fuerza disminuida, que haya alguna dificultad sensorial. Puede que haya alguna comorbilidad, porque ha pasado de tener niños con yo he tenido un caso de sospecha de apraxia con un tema de hipersensibilidad, pero eso es aparte, era parte de su diagnóstico primario, que en Genial, este caso era un niño con autismo, y la hipersensibilidad se debía al autismo, no a la apraxia del habla, ¿no? genial. Entonces,
Por eso ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Ahí tiene hipersensibilidad? No. Claro, Eso es muy, muy común. la hipersensibilidad no es el origen de la praxia, ¿cierto? Exacto, exactamente. Ahora, Entonces, Meli, sí, y cuando dice de etiología neuromotora o neurológica, ¿quiere decir que siempre hay lesión neurológica? no siempre, no siempre. Podemos hablar de casos donde sí se evidencia una lesión o sean idiopáticos. O sea, hay niños Idiopáticos, claro. que no se sabe la causa, por qué está teniendo esta dificultad. Mayormente los Buenísimo. casos que yo he tenido vienen por el lado de idiopáticos. Nunca se encuentra un porqué. Sí, si uno investiga, busca información, hay estudios donde se empiezan a asociar algunos genes relacionados con apraxia, pero no está 100% seguro de que tal mutación en tal gen es el desembocador de apraxia. Entonces, no vamos a meternos en eso. Claro, Eh, eso ya es hay que profundizar en el esperar, tema. y permitir que los estudios y la investigación siga avanzando para poder determinar que esa sea una causa, ¿no? Buenísimo. Muy bien. Entonces, Vamos con la segunda pregunta, entonces. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de planificación y programación? Porque justamente te mencionaba en la pregunta anterior, siempre se habla que la práctico tiene problemas en planificación y programación, pero ¿qué es planificar y qué es programar? Eso yo creo que es algo importante para que el terapeuta comprenda y los padres también, ¿no? Que les expliquemos al padre qué es planificar y qué es programar la parte motora del la. totalmente. Es sumamente importante porque, como dijimos, es una de las características en la definición de apraxia que sobresalen y que se destacan. Entonces, si no tenemos las herramientas para poder explicar qué son, no vamos para explicar qué es cada una de ellas, tampoco vamos a poder identificarlas en los niños. Entonces, es de suma importancia. Vamos a comenzar un poquito hablando de lo que es planificación. Dame un segundito que voy a achicar las pantallas. Ahí está. Si no, no puedo visualizar. Nosotros sabemos que cuando estamos planificando, ya sea, en este caso estamos hablando de lo que es plenamente la habilidad, el habla, pero uno planifica todo, ¿no? En la vida. Planifica una rutina, planifica una actividad, planifica la vida misma, qué cosas queremos hacer y demás. Y siempre para poder planificar tenemos que seleccionar, tenemos que reclutar. En este caso, como estamos hablando del habla, ¿qué estructuras, como dicen ahí, las estructuras anatómicas del habla, van a participar en la emisión de dichos sonidos que necesitamos para decir en este caso, por ejemplo, casa, ¿no? Entonces yo tengo que decir la palabra casa, tengo que seleccionar en mi almacén fonológico qué sonidos voy a necesitar, reclutarlos, acceder a ellos, recuperarlos, secuenciarlos y voy a planificar una idea de cómo voy a decir esa palabra. ¿Qué necesito tener en cuenta? ¿Qué gestos fonoarticulatorios, o sea, voy a necesitar? ¿Y qué estructuras? Porque obviamente no es lo mismo decir un sonido sordo, un sonido sonoro, eh, dependiendo del punto y modo, bilabial, lo que fuere. Entonces, no todos los sonidos, como bien lo sabemos, comparten los mismos rasgos. Entonces, en la planificación voy a hacer esa selección. Voy a seleccionar y reclutar esas estructuras que voy a necesitar para emitir diversos sonidos, ¿no? Entonces accedo, selecciono, recupero, secuencio esos gestos y le voy a, para otorgarle a esos sonidos un rasgo específico. Vale. Entonces, para poder acceder a esos sonidos, secuenciarlos y demás, todo lo que acabamos de decir, también tengo que tener en cuenta lo que es la secuencia espacio-temporal. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo decir una palabra monosilábica, una palabra trisilábica, una palabra mucho más extensa. Eh, no todos los tractos vocales son iguales, cada uno tiene sus peculiaridades y sus características. Entonces ahí hablamos del espacio, ¿no? El espacio, la cavidad oral, todo lo que antes nombré, las cuerdas vocales, qué cantidad de aire voy a necesitar,
si voy a tener en juego los pliegues vocales o no, si va a ser un sonido sordo o sonoro. Todo eso va a condicionar el encadenamiento, la coarticulación que voy a necesitar para Claro. ese sonido. Y la velocidad. Ahí podemos tener una habla más taquilálica, que ahí voy yo, una habla más bradilálica, más lento. Entonces también ahí entran las particularidades de cada uno, ¿no? Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta que en el caso de los niños con apraxia, lo que es ya lo vamos a ver más adelante con más detalle, la coarticulación es una de las cosas que más se ven comprometidas. Entonces puede que la velocidad también obviamente se va a ver perturbada porque el niño va a estar planificando, seleccionando, viendo cómo lo ejecuta y ahí va a estar el tema. No es un tema de particularidad, sino porque el niño está tratando de poder buscar las estrategias para poder decir lo que quiere. Entonces no es lo mismo una persona que habla lento o que habla rápido porque es una característica propia de esa persona y la inteligibilidad no está afectada que un niño con apraxia. Ahí los condicionantes van a ser otros. Entonces, aquí es donde se planifica el movimiento, ¿no? La cinemática, la velocidad y la dirección del movimiento en un espacio y en un tiempo de los gestos fonoarticulatorios. Esto es planificar, es idear, es seleccionar, reclutar. ¿Mm? No sé vos, Franklin, si O querés sea, la acotar algo. planificación es un previo a la programación. Exactamente, es donde, como bien lo dice, planeo la idea. Idea, ¿no? Claro. La Y entre idea es una, como... podríamos decir que entre una secuencia X, escojo cuál es la mejor, ¿no? O Exacto, sea, claro. Uno, por ejemplo, a perfecto. veces, haciendo un ejemplo, no sé, con el GPS, que nos tira diferentes tipos de ruta, ¿no? La ruta más Ujú. fácil, la de mejor acceso, con peajes o sin peajes. Eh, Ah, tenemos tres opciones para elegir. Entonces, si estoy llegando tarde a mi trabajo, bueno, elijo capaz pagar el peaje, ir por la más rápida y llegar, ¿no? Entonces, ahí es lo que sería idear, seleccionar entre todas las opciones cuál es la que yo considero más pertinente. buenísimo. Y esto se da en un tiempo, claro, por eso que a veces los niños con apraxia tantean o tienen segmentación silábica, que ya vamos a hablar creo más adelante, ¿cierto? Exacto. Ahora, gesto fonoarticulatorio, ¿qué es, Mel? Bueno, como lo dije anteriormente, son Movimientos, los perfecto. movimientos articulatorios. Genial, yo creo Eh, que quedó súper claro la planificación. Muy Y bien. programación, En el caso de lo que es programación, en esta etapa, los planes motores, o sea, la idea que pensé anteriormente, empieza a organizarse en un programa motor. ¿Mm? Acá hablamos de secuencias, sinergias, o sea, para tenerlo en cuenta sería como cuando dependo de dos o más estructuras para poder lograr un fin, ¿no? ujú, Cuando hablamos de sinergia, ¿no? Necesitamos ese encadenamiento, esa secuenciación de dos o más estructuras para poder lograr el objetivo que pensé, que planeé en el nivel anterior. Entonces acá ya vamos bien a lo que es, como bien dice, motor. Selecciono qué músculos voy a necesitar, qué grado de tensión más, menos, cada uno de ellos. Obviamente eso no lo decidimos, ¿no? Ya es algo más a nivel superior, pero ujú. para entenderlo, ¿no? Es donde se selecciona cada parámetro, ¿no? Cuánto tiempo, la duración, la velocidad, todo esto que vamos a tener en cuenta para poder producir sílabas, palabras, frases. Obviamente uno tiene un grado de conciencia porque está lo que uno desea comunicar, ¿no? Pero sí también está la parte más superior que ahí depende plenamente del sistema nervioso. O que ya está Entonces, grabada, ¿no? Por tanta claro, repetición, ya está grabada, ¿no? exacto. Bueno, en el caso de los niños que vienen al consultorio, mayormente nosotros nos encargamos de lograr eso, ¿no? Pero bueno, en el caso de que ya esté grabado nosotros, por ejemplo, que por ahora no tenemos ninguna dificultad en lo que es la articulación, la producción de los sonidos, sí puede pasar. Pero estas partes un adulto también la podría pasar de manera más lenta cuando aprende un idioma o una palabra nueva, ¿cierto, Meli? Totalmente, totalmente.
Bueno, obviamente acá estamos hablando de apraxia, pero también tenemos, o sea, casos de, no sé, una ACV, gente que Ah, tuvo dificultades a nivel neurológico y también vuelve de cero a empezar, va a tener que planificar, programar, como si fuera un niño pequeño aprendiendo a hablar ah, nuevamente. En tanto que este hay la caso, apraxia, sí, tanto que hay la apraxia a secas que es de adultos, ¿no? Que es por una lesión, ¿no? Incluso. exacto, exacto, ¿No? exactamente. Buenísimo, buenísimo, Em, Mel. Después, bueno, obviamente todos estos movimientos, estas secuencias, sinergias, serán complementadas con las características dinámicas que hablé anteriormente, que son todos los parámetros de movimiento, que con más detalle, todas estas cosas con más detalle y profundidad las vamos a ver en el curso, pero sí tenemos la necesidad de aclarar que siempre todo va a depender de, nuevamente, de duración, velocidad, movimiento, etcétera. Genial. Entonces, básicamente es eso. En lo que es la planificación, planeo la idea. En la programación, la ejecuto. La ejecutas, genial. Para tener una planeo, ejecuto. Son los dos verbos que tenemos que tener ahí bien en claro, que estos niños fallan en estas dos cosas, en cómo planean y en cómo ejecutan, Claro. Tanto que no básicamente. se sabe exactamente en qué, ¿no? Porque siempre se dice planificación y programación, ¿no? Incluso resulta difícil a veces dividir Es eso, que ¿no? sí, Planificación y programación. Muchos autores ni siquiera se dan el trabajo de explicarnos bien qué es planificación y qué es programación, simplemente lo juntan todo, ¿no? es que yo creo que acá lo que pasa son esas cosas que se dan tan a nivel superior que no podemos meter una Claro, nave espacial mini en el cerebro y ver cómo funciona. Obviamente hay un montón de estudios y de cosas que se pueden hacer comportamientos. exacto, para ver las conexiones, las neuronas, cómo se manifiestan en ciertas situaciones y se está haciendo, pero es todo tan milisegundos que a veces es difícil poder desglosar cada uno de ellos por esto, ¿no? Por la particularidad que tienen de ser tan Imbricadas, ¿no? Superpuestas, ¿no? exacto, esa era la palabra, Mm, superpuestas. Tan superpuestas que, superpuestas. claro, ahí es donde está la dificultad. Pero bueno, básicamente es eso. Después, en el cuadro que sigue, tenemos un resumen de todo lo que se habló en las dos diapositivas anteriores. Entonces, para poder concluir con lo que es planificación y programación, sabemos que la fonología envía los códigos abstractos para poder realizar la planificación y programación motora del habla. Entonces, cuando hablamos de planificar y de programar, sabemos que tenemos que tener en cuenta las condiciones espaciotemporales, que ya eso lo hemos nombrado varias veces, y en lo que es planificar, sabemos que hay que seleccionar, reclutar las estructuras anatómicas del habla y los grupos musculares que van a ser necesarios para generar los gestos o movimientos fonoarticulatorios. Y esto va a estar, obviamente, como hacíamos ayer, las flechitas, directamente relacionado con los rasgos fonoarticulatorios, ¿no? Y en el caso de Ujú. lo que es la programación, ahí ya pasamos a ejecutar, a planificar las secuencias, las sinergias de los gestos, movimientos fonoarticulatorios que serán ejecutados de manera anticipada, superpuesta, simultáneo, encadenado. Ahí ya tenemos mucho de lo que es la coarticulación, ¿no? Totalmente. Durante la producción de los segmentos y los suprasegmentos del habla. Súper clarito este cuadro, Franklin. El Los rey de resúmenes los siempre yo, cuadritos, el rey de es los que, resúmenes. bueno, yo comprendo mejor así, entonces intento hacer cuadritos para que el Es resto que comprenda, ¿no? es una forma muy clara de poder plasmar la información y obviamente la entrada visual es un Ayuda facilitador mucho. bastante importante para retener y luego principios de aprendizaje Aplica. motor. Ya lo vamos a hablar un poquito. Buenísimo. Entonces, muy bien. Continuamos, Franklin, decís. Sí, sí, perfecto. Yo creo que quedó súper claro, gracias. No, por favor. Hablemos ahora de los síntomas. ¿Qué síntomas evidencian los niños que tienen ahí? Porque creo que
el AI se diagnostica por una lesión neurológica, por la etiología, o cómo yo sé que tiene AI, o sea, apraxia, si no tienen lesión neurológica y niños idiopáticos. Entonces, ¿cómo yo lo diagnostico como apráxico? Bueno, acá sí, tal cual, como decís vos, los síntomas van a ser claves. Ya vamos a ver más adelante información un Buenísimo. poquito más detallada, pero sí, los síntomas son el estándar de oro, como dice la Haya, para poder determinar que estos niños están cursando con un cuadro de apraxia. Ujú. Estas tres Buenísimo. características que están sacadas de la Haya en 2007 son las tres características que tienen que estar sí o sí, porque a veces pasa que a mí me pasa todo el tiempo y yo diría el 90% de las veces que me derivan niños con supuesto caso de apraxia y no son niños con apraxia, son TCH Ujú. lingüísticos severos o moderados severos y no tienen ninguna de estas tres características. Entonces, está bueno poder identificarlas porque puede ser un TCH que recurrente, tenemos el 70% de los casos en el consultorio, y podemos intervenir con ellos, con los conocimientos que tenemos, entonces quitarle el peso de que no todo es apraxia, porque la prevalencia es realmente muy baja, y el que encuentra un niño con apraxia me lo manda, que con placer lo voy a investigar todo. Pero sí, no, son los menos. Entonces, esto hace que al haber pocos casos, no haya pruebas con una refutación, con una validez científica que permita decir si este chico tiene apraxia. Pero bueno, se está investigando, está todo en proceso. Entonces, una de las características son los errores inconsistentes, inestables en la producción de consonantes y vocales, en sílabas o en palabras. Son ese niño que te dice catas, te dice tata, te dice taza, y vos decís, bueno, decidíamos cuál. A veces es preferible, yo lo que hago a veces no es que refuerce cuando lo dice mal, pero a veces es preferible que la diga de una, trabajar un poco, generalizar, que lo diga de una manera para poder luego incorporar el sonido correcto, porque si no estás un año diciendo tata, casa, tata, va, y se complica un poco. Pero sí son esos niños que nunca te dice la palabra de la misma forma. Chi, ti, si, shi, para poder decirte sí. Entonces, ahí vemos cómo claramente la inteligibilidad se ve comprometida porque capaz los papás sí lo entienden, porque a veces te lo dice sí, y los papás ya tienen agudizado el oído. Son esos niños que entran al consultorio y vos decís, a la papá, ¿cómo? Bueno, vamos a organizarnos. Necesitas capaz apoyatura visual para poder entender si te dijo tata, taza o casa. No sabemos para dónde quiere ir ese niño. Entonces, es muy común este tipo de situaciones. Transiciones coarticuladas, alargadas e interrumpidas entre sonidos. Esto también es muy común, entre sonidos y sílabas. Vamos a ver, como dijiste vos anteriormente, hace nada, vamos a ver mucha segmentación silábica, porque como el niño tiene dificultades para planear y para ejecutar, mientras planea, ejecuta y piensa que entonces se da todos esos procesos al mismo tiempo y vamos a ver que segmenta, porque Ujú. está en ese momento mientras ejecuta planeando. Entonces, es muy común que se den estos timings, como estos gaps entre las producciones. Demoran milésimas de segundos, ¿no? Son milésimas de Milésimas de segundos, segundo, claro. Y eso ya pero a que nuestro obviamente, oído es como un pequeño silabeo, ¿no? Como demoran totalmente, milésimas, ya nosotros lo escuchamos como si hubiese una segmentación silábica, ¿no? O total, a la hora de alargar también usan a veces el schwa, ¿no? El schwa que es en inglés, que acá se usa mucho el ¿no? Que sí, pueden yo tengo utilizar. muchos que hacen más lo que es trastorno, o sea, retraso motor del habla o ese tipo de que son más frecuentes, que es Ujú. la E, como que Para la para, transición, ¿no? exacto, como que dice, algo tengo que meter ahí porque la palabra tiene más y se valen de esos sonidos para poder llenar, ¿no? Entre comillas, el espacio, tal cual. Y en lo que es la tercera característica vemos una prosodia inapropiada, especialmente en el acento léxico y de frase. Pero bueno, esto se cae de maduro, ¿no? Porque si tenemos un tema de segmentación silábica, de errores inconsistentes, de que este niño no puede planear y programar como corresponde,
obviamente que la prosodia va a verse alterada porque ese niño va a estar eh, con dificultades en otros aspectos también. Y como desencadenante, la prosodia, lo que nos llega al oído a nosotros, ¿no? Y también cómo se Ujú. autoperciben, porque a veces pasa que te miran como diciendo, ah, eh, no lo dije bien, ¿no? Demoré, tardé. Sí, ellos también lo autoperciben y a veces no, porque están tan preocupados por cómo lo pueden llegar a emitir que eso pasa, ¿no? Desapercibido para ellos. Claro, porque puede Entonces, haber, discúlpame, Eli, porque sí, puede haber apráxicos muy bien cognitivamente, ¿cierto? sin duda, sin duda. En Claro, ese caso, obviamente, puede que la apraxia sea el diagnóstico primario y si no, en niños, por ejemplo, con síndrome de Down es un diagnóstico secundario a su diagnóstico primario, que sería el síndrome de Down. Carla levantó buenísimo. la mano, no sé si... La vamos a ¿Qué dejar para el hacemos? final las preguntas porque si no Perfecto. nos De última que vamos, escriban en el chat. Muy ajá. bien. Entonces, después tenemos también algunos síntomas, porque Franklin siempre agrega 68 cosas a las cosas. Tenemos una definición con 10, él le agrega dos más porque no puede con su genio, pero las primeras tres características son las que nombramos anteriormente. Acá seleccionamos alguna de ellas, ¿no? Como distorsiones en vocales, tanteos, que eso pasa muchísimo. Yo también lo que noto mucho es niños que se quedan como mirando hacia arriba y, eh, o sea, no hacen un tanteo capaz verbal, pero sí hacen un Ujú. tanteo con su cuerpo, ¿no? Con su mirada, con sus gestos, que te das cuenta que están Exacto. como, y ahí después van. Claro. Tienen como una Claro. pequeña demora, ¿no? En la ejecución de Y lo que ahí tienen que eso hacer. explicaría que están planificando, programando, ¿no? A veces yo utilizo mucho con los adultos cuando aprendimos la palabra estomatognático, ¿no? Y creo que todos nos acordamos de esa palabra. Como a algunas personas miran hacia arriba, silabean la palabra, lo hacen más lento o están pensando en las partes de su boca para decir estomatognático, que es una palabra Claro, poco común y que solo los fonodiólogos lo hemos aprendido, ¿no? Y eso es lo que realmente pasa, estamos programando, planificando más lento, ¿no? digo, esternocleidomastoideo, ¿no? ¿No? Esa es O otra estornudar. de, esa es otra que para el ahorcado lo matas a un nene con esa palabra. Muy bien, entonces sí es importante que para poder diagnosticar a un niño con apraxia del habla infantil se puedan identificar de 4 a 6 de los 12 signos, que siempre cuanto más mejor, porque Ujú. como es un trastorno poco frecuente, ¿no? Cuantas más características o síntomas podamos identificar, más fiel va a ser ese diagnóstico. Ahora, Muy bien. estas características tendrían que aparecer en una sola tarea, es decir, solo en repetición de sílabas, o tendría que aparecer en dos o tres tareas, por lo menos. No, tendría que aparecer en 2 o 3 tareas, claramente. Claro, claro, ¿no? Sí, O sí. sea, no solo en repetición, ¿no? Sino en denominación de láminas, en repetición de palabras o Lo que, frases, ¿no? O en claro, lo habla que pasa es espontánea. que si nos guiamos por lo que es repetición de palabras, el niño ya tiene un modelo verbal, ¿no? Y a Ujú, veces, claro, teniendo el modelo camufla a verbal, veces, ya ¿no? tienen una ayuda. Entonces, cuando te tomás el tiempo ese de verlo desde lo espontáneo, ahí podés. Me pasa cuando evalúo con el PEF en repetición de palabras, vienen, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y cuando tienen que denominar imágenes, ahí es donde Exacto. Eso es explota. muy típico en el fonológico, ¿no? Por eso que hay que evitar darle tanta, en las láminas, por ejemplo, darle La el información. modelado diferido o directo, pues Claro, no tiene sentido, ¿no? Entonces no valoras mejor láminas. totalmente, Bueno, totalmente. Meli, ¿me Muy dejas bien, comentar el número 12? Porque vi a alguien que comentó ahí. El número 12 se ven también unas alteraciones en la resonancia justamente por la coarticulación. Entonces, estos claro. niños no saben planificar bien cuándo cerrar el mecanismo velofaringio y cuándo permanecer abierto, porque siempre que hablamos estamos combinando sonidos nasales y orales, ¿no? Entonces, justamente por la alteración en la coarticulación, ellos pueden evidenciar cierta o oralidad o hipernasalidad, y eso ya se ha investigado y algunos autores han encontrado esa característica también en estos niños. Y es básicamente la Sí, coarticulación, ¿no? Por eso que también tienen
algunos errores en sordo sonoro por la coarticulación, no saben cuándo hacer la vibración de pliegues vocales o dejar de hacerla. Tal cual. Y como dijimos anteriormente, que depende de sinergias, o sea, de la articulación de diferentes estructuras, ya cuando falla una, el velo no sube, ahí Exacto. claramente se Todo tiene que estar empiezan. encadenado en milésimas de segundos, o sea, es impresionante, ¿no? Es Claro, impresionante. un Va- segundo en que el velo descendió, ya el escape de aire se da, entonces se da la hipernasalidad, o sea, la Claro. sinergia que se debería dar para ese sonido en particular falla y tenemos el escape de aire. Entonces, por Ujú. eso, no pasa porque haya capaz una dificultad, que ya lo sabemos muy bien, no hay una Alteraciones dificultad estructurales, ¿no? exacto, no hay una alteración estructural, sino que falló la programación, la Ujú. ejecución. Muy bien. Genial. Pasemos a los instrumentos, Meli. ¿Qué instrumentos de evaluación existen específicamente para apraxia? Ah, ahí es donde estamos. Porque a veces siempre creemos Específicamente eso, para ¿no? apraxia, qué maldad. Es que a Bueno, veces eso es lo que pregunta la gente, ¿no? ¿Existe un instrumento específico? no, ahí viene Bugs Bunny. Lo tendríamos que haber puesto acá No. también. No, exactamente, no, no existe, pero bueno, como dije anteriormente cuando hablábamos de los síntomas que propone la Haya, ese hoy por hoy se considera el estándar de oro para poder determinar el diagnóstico de apraxia. O sea, la evaluación perceptiva de estas características por parte del terapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta del lenguaje, logopeda, quien sea, se consideran por hoy el estándar de oro. No hay pruebas que tengan las propiedades psicométricas necesarias para poder determinar con fidelidad que estamos hablando de un caso de apraxia. En este caso, este artículo del 2017 brinda esta información. Después tenemos más adelante otro, que también del 2019, que aún no se encuentran pruebas. Y también la poca prevalencia, o sea, 1 cada 1000 niños aproximadamente tiene apraxia del habla infantil. Entonces, la poca prevalencia hace que poder contar con una población mínima para que el estudio pueda ser fiel se ve complejo. Entonces, por eso digo, Ujú. todos los que encuentren niños con apraxia, vamos atrás de ellos a seguirlos. Pero sí, es lo que hace que esto sea tan complejo, ¿no? Que todos tengamos tantas dudas a veces si eso no es, o que no podamos diagnosticar al principio, ni bien los conocemos a esos niños, porque necesitamos observar un poco más cómo Totalmente, ese totalmente. niño se desempeña. Ujú. Después, este es el otro artículo que decíamos de 2019, donde dice que hay varios protocolos de evaluación, pero que aún no están validados, que ninguna medida hasta ahora ha demostrado un valor diagnóstico lo suficientemente claro por sí solo, que, o sea, sabemos que no, pero, Franklin, me estabas contando que estaban trabajando en un protocolo de evaluación, ¿verdad? Vale, sí, sí, estamos trabajando en una prueba que va a valorar justamente esos parámetros motores y exclusivamente para intentar hacer un diagnóstico más preciso con apraxia o hacer una presunción diagnóstica, tal vez, ¿no? Porque eso ya también lo vamos a hablar, que no siempre tal vez sea pertinente dar el diagnóstico de apraxia con 2 o 3 sesiones, ¿no? Porque ojo, si damos el diagnóstico de apraxia es para toda la vida, no es que, uy, llegó a los 6 años y dejó de ser apráxico, no, es para toda la vida. Entonces, mucho cuidado, la prevalencia es baja y justo ahora que estabas hablando de la prevalencia, me acordé de Gerardo Aguado hablando en un curso, un poco habló, se metió a hablar de apraxia y él menciona que en su carrera como logopeda ha visto creo que apráxicos con la mano contados con la mano de su mano. Y Mark Monfort también habló en una charla, justamente fue dirigida por Verónica Maggio, creo que lo invitó a Mark Monfort para hablar de apraxia y él también resalta eso de la prevalencia, ¿no? Puede ser uno Claro. o dos por cada 1000 y eso a veces dificulta. Entonces, no todo niño tutito, ta, es apráxico, ¿no? Hay que tener Es que mucho cuidado con eso. claramente la mayoría de esos niños no lo son. No lo son, Porque ves que no exactamente. tantean, no piensan, te dicen la taza, y no,
Eh, ¿Y dónde tal estuviste? vez Tú sí. te estás en la casa, tú te la tía, y te lo dicen de una y no tantearon nada, o sea, no se preocuparon por cómo lo planifican, cómo lo programan, y el niño con apraxia inconscientemente un poco de percepción de que no está pudiendo hacerlo tiene. Ujú, Entonces, ujú. el TSH fonológico a veces no, claramente, si es fonológico, no tiene conciencia, porque tiene que empezar a trabajar todos los rasgos de los fonemas para que puedan empezar a concientizarse un poquito más sobre ellos y lo que les sale lo dicen. Entonces Buenísimo. también esa es una característica que yo por lo menos observo en consultorio, que el TSH lingüístico habla, va, se manda. Y En hasta el general, retraso en motor, ¿no? general. Hasta el retraso motor del habla, ¿no? Que también Sí, es obvio. es un TSH que A tiene un componente motor alterado, ¿no? Tal cual, capaz Se manda. son más, más taquilálicos también, ves un poco de cialorrea, hay un escape de saliva porque también se mandan, pero empezás a ver otras cosas, ¿no? Otros Ujú. movimientos, ¿no? Que no van al caso, pero sí, tal cual. Meli, y si no hay pruebas, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá hay algunas de las pruebitas que yo por lo menos, algunas utilizaba, otras utilizo y otras las dejé en el olvido. Pero bueno, uno va aprendiendo, adquiriendo nuevos materiales, nuevas herramientas y va, yo antes tenía un protocolo que armé, que lo que hacía era valorar las producciones en diferentes posiciones y demás, nada formal, creo que ese te lo mostré una vez, pero sí, obviamente, actualmente estamos trabajando con lo que es el PEF, también está el registro fonológico, la dinámica articulatoria es un libro acá en Argentina que es como el manualcito para, lo tenemos Yo abajo lo del tengo. brazo, pero no es por Yo un tema de también de capaz de evaluación, sino por un tema de recurso de palabras, ¿no? Que a veces sí, accedes a palabras de una manera mucho más rápida. Y esto acá depende de lo que uno tenga, de lo que uno conozca, de lo que uno esté familiarizado. Lo importante es que podamos ver al niño en, como dijiste antes, repetición de sílabas, repetición de fonemas, palabras, evocarlas. Acá yo obviamente voy a recomendar que todos hagan la formación del nivel 1 en TSH porque a mí me brindó muchísimas herramientas para poder evaluar y ser un poco más criteriosa y no perder tanto tiempo con otras cosas. Pero cada uno se supone que mientras tengan marcado que el niño haga producciones espontáneas, que pueda denominar ciertas láminas, que pueda repetir de lo que uno le modela, se podría decir que podemos empezar a tener una idea de dónde está fallando, ¿no? Pero bueno, Ujú. acá depende obviamente del acceso a información y a conocimiento y bibliografía que uno tenga, ¿no? Estas son Bueno, algunas de las pruebas, hay más, obviamente, pero bueno, estas son las que yo conozco, las que utilizo o utilicé en algún momento. También está también vale, el tiempo que uno tiene, a veces hay niños que vienen de provincia por una evaluación un poco más rápida y ahí no podés tomar una prueba completa, todo depende de muchos condicionantes, ¿no? Pero bueno, total. el PEF sería el estándar de oro como el allá. Gracias. No, Bien, por favor. ahora algo interesante. Mira, me han hecho dos preguntas que quería responderlas rápidamente ahí. Dale, Se sabe que en trastornos del neurodesarrollo y trastornos genéticos la prevalencia puede ser un poquito mayor que en niños idiopáticos. Sin embargo, sigue habiendo más prevalencia de retraso motor del habla y de disartrias, por ejemplo, en síndrome de Down. No todos los exacto, síndromes de Down son apráxicos. En autismo tampoco, ya no existe mayor prevalencia de apraxia en autismo. Y eso ya se ha investigado hace muchos años y se ha vuelto a publicar cosas en 2019, estudios muy rigurosos sobre ello. Entonces, pero si tienen pues más probabilidad de tener apraxia, obviamente, o una disartria, un retraso motor, que un niño idiopático, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿es un TSH? Sí, es un TSH, entonces podríamos colocar TSH de origen neurológico o de etiología neuromotora y entre paréntesis apraxia del habla infantil, así se podría diagnosticar, ¿no? Porque alguien claro, preguntó sobre eso. perfecto. Vale. Ahora, esto es importante, Meli, ¿a qué edad se puede diagnosticar? Yo creo que eso es muy, muy importante. Es sumamente importante.
nosotros la edad es importante, claramente, y también hay otras condiciones, porque yo tengo pacientes que tienen 5 o 6 años y que todavía no emiten ninguna palabra o tienen 2 o 3 palabras, 7 años también. Entonces, la edad también puede que sea un poco limitante. Nos tenemos que guiar por la edad, sí, claramente, pero también por la cantidad de producciones verbales que tenga ese niño. Porque si yo, en el caso de este niño que estoy hablando, que vos lo conociste, Franklin, que habla con vocales y tiene 2 consonantes, yo podría hacer una valoración de apraxia del habla infantil y no. Podría en un Llegar futuro, a un sí. diagnóstico exacto en este momento tal En vez este pues sería muy, momento no, pero la porque edad, no hay producciones, si claro. nos guiamos por edad, es un nene de 6 años. O sea, Ujú. podría, si te digo sí, a los 6 años podríamos, no, porque también depende de esas condiciones, ¿no? De producciones, De claro. la O sea, sí, producción verbal, la capacidad de imitación, es un nene que le cuesta mucho la imitación, la atención conjunta, se dispersa. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta, sí, la edad, aproximadamente a los 3 años podemos empezar a hablar de un diagnóstico presuntivo de apraxia, pero tenemos que tener en cuenta que el niño tenga una cantidad de producciones verbales consistente para poder decir, bueno, hay variedad y para podemos tomar observar un... los síntomas, ¿no? Incluso, Exacto, si no, tal no cual. O observa. sea, exactamente. ¿Qué observo si no? Ah, no me dice nada, ok. Y que tenga la capacidad de poder imitar, porque a veces con cierto modelado el niño puede realizar una producción. Y a veces pasa que esto que decíamos, viene el niño derivado por supuesta sospecha de apraxia del habla. Entonces yo a veces me tomo, le digo a los papás, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a comenzar con la terapéutica, ¿sí? Vamos a evaluar, vamos a ver qué dificultades tiene este niño en particular, pero yo a veces comienzo con la intervención y luego de un tiempo puedo llegar a confirmar si ese niño tenía apraxia o no. Me pasó de un nene Bueno, que también lo conoces, Joaquín, que me lo derivaron por apraxia. ujú. Él a los 4 años no hablaba, tenía muy poquitas palabras. Y dispraxia verbal, me acuerdo que decía que es otra Ujú. de las formas que se le puede decir. Sí, Y eh, resultó ser un TCH lingüístico, fonético, fonológico severísimo, y ahora el gordo se comunica súper bien y con un tratamiento centrado en los principios de aprendizaje motor, el gordo avanzó muchísimo. Si hubiese sido un caso de apraxia, yo no sé si el pronóstico iba a ser tan favorable como este. claro, por lo Entonces, a veces es mejor esperar y no asustar a esos papás con esa etiqueta. Perdón, ujú. disculpe. Se me metió la criatura. No hay problema, así es cuando tenemos niños en casa. Es parte, es parte. Pues Ahí eso, está, se ¿no? le O escapó sea, a la abuela, disculpas. buenísimo. No hay, Detalles, claro, lo que decías es sumamente importante, no desesperarse con el diagnóstico, ¿no? Tal vez hacer una presunción diagnóstica si hay, por ejemplo, una o dos características, ¿no? Y ya exacto, comenzar el tratamiento, hay que tratar, ¿no? O sea, tratar y ir avanzando y tal vez eso también nos va a ir ayudando a ver más síntomas en la terapia, ¿no? Cuando ya vayamos haciendo totalmente, terapia, ¿no? totalmente. O no, y es este caso como el de Joaquín, que al final resultó que no era un caso de Claro, apraxia. Entonces sirve porque si para fuera praxia no afianzar hubiese el habido, diagnóstico o no, tal cual. claro, Sí, sí, estaríamos en otra situación. genial. Entonces, muy bien, Vamos a las 6. Vamos a muy las bien. 6. Ya faltan pocos. Ve- Quédense hasta el final porque al final va a haber unos sorteos muy interesantes para las personas. Marlene de Multitherapies va a hacer los sorteos, ¿ya? Muy bien. ¿Quién emite el diagnóstico? Miren, esa pregunta es fantástica. ¿Quién emite el diagnóstico? Nosotros. Nosotros. ¿Por qué? Porque son síntomas en segmentos, consonantes y vocales y o suprasegmentos, prosodia, ¿no? Entonces, ¿quién evalúa eso? Nosotros. O sea, Nosotros. exacto, es apraxia del habla. El neurólogo no evalúa el habla. Obviamente te puede llegar pues una presunción diagnóstica del neurólogo aparente apraxia, hay que evaluar,
puede ser, pero ellos no pueden diagnosticar apraxia del habla. Tal vez otras apraxias motoras del cuerpo, otras, no sé, puede ser, ¿no? Pero apraxia Totalmente. del habla, no. Infantil, no, ¿no? No, y aparte Porque, el componente orgánico nos va a ayudar a poder visualizar el neurólogo, que obviamente a veces es importante. En el caso, si claro. sospechamos de disartria, capaz más, ¿no? Puede que haya alguna lesión o el niño tuvo una epilepsia, no sé. Ujú. Pero Ahora que sí, hablaste de Disartre, Amelie, es interesante que en un estudio de 2019 de Schreiber, que para mí es uno de los padres del TSH a nivel mundial, encontró también ciertos niños idiopáticos con habla disártrica, muy claro, peculiar. Y en tu consulta, en tu consultorio, vimos un niño que no parecía apráxico, sino más disártrico, ¿eh? Es muy interesante, ¿no? Entonces, pueden haber casos de habla disártrica idiopática y no necesariamente siempre es apraxia, ¿no? totalmente, totalmente. Ahora, ¿por Entonces, qué es tan difícil diagnosticar en la apraxia, Meli? ¿por qué es tan difícil? Bueno, justamente ahí una colega dijo algo muy importante, realizar el diagnóstico diferencial con un trastorno fonológico, porque puede, si no, tal cual, es un colapso de fonemas. Me encantó. Es así, tal cual. Y sí, entonces, como hablaba hablamos recién el tema de la edad, sabemos que entre los 3 y los 5 años los niños están en esta etapa de procesos fonológicos de simplificación al rolete, que son esperables, son hitos madurativos. Entonces, muchas características de la apraxia se van a camuflar con otros TCH, mismo con el desarrollo fonológico del niño per se. Entonces, hay que tomarse su tiempo, por eso es tan difícil diagnosticar. No es poner de una la etiqueta, decime, Porque incluso esos errores inestables o atípicos que mencionaste de la Asha, eso también se puede presentar en un fonológico severo, ¿eh? tal cual, Y no necesariamente solo en apraxia. O tal sea, y cual, eso es interesante destacar, ¿no? Que el apráxico, su etiología subyace en algo motor, planificación y programación, pero no significa que no tengan errores fonológicos, ¿eh? O sea, pueden, totalmente, como cualquier otro niño, pueden también evidenciar, y justamente esos errores inestables son fonológicos a veces también. sin duda. Sin duda. Ujú. Y como dijimos anteriormente, que bueno, respondiste vos de algún síndrome o demás, también puede ser un diagnóstico secundario en vez de uno primario. Un niño que balbucea menos o que dice menos sonidos de lo esperable entre los 7 y los 12 meses, o que comienza o tiene un retraso del habla, que pronuncia sus primeras palabras tarde, que tiene un vocabulario limitado, un número limitado de consonantes y vocales, que usa un lenguaje ininteligible, que es difícil de entender. Todo esto lo vemos todo el tiempo y son características que se solapan, que se camuflan, que se dan, que se superponen entre los niños con apraxia y los niños con otros trastornos. Entonces, por eso es tan difícil, porque Ujú. es muy complejo poder discriminar cuál es la peculiaridad o particularidad, porque desde la teoría el nombre está, sabemos que es esto y esto, pero no hay chicos que tengan tanto esas características. Entonces, pensamos que lo son, pero puede que no lo sean. Entonces, por eso es importante tomarse el tiempo y más que nada por la carga emocional que le genera a esa familia decir tiene Claro. apraxia del habla. Googlean, que es lo peor que puede hacer un padre googlear, y Ujú. al saber que es algo que le queda, que lo acompaña el resto de su vida, ya los padres los bloquea un montón. Entonces hay que ser muy cautelosos. También lo que son los TCH, TCH iba a decir, los TCH de teología lingüística pueden evidenciar ininteligibilidad severa sin ser apraxia. Muchos síntomas también pueden ser evidenciados en retrasos motores del habla infantil, en disartria. Entonces, no todos los niños que tengan dificultades para producir sonidos tienen que ser apraxia del habla. Y los casos más recurrentes que tenemos en el consultorio son los TCH lingüísticos, con componentes fonéticos y fonológicos, en el 70% de los casos. Era más o menos aproximadamente entre 15 niños, cada 100 era Entre 10 y 15, ¿no? Son 10 TSH, y ¿no?
10 y 15 cada 100 contra uno por cada 1000. Claro, Entonces, uno, dos, ya ahí el número lo dice todo. Así que por eso claro. es tan difícil de poder diagnosticar. Más o menos de cada 100 TSHs, uno o dos van a ser apráxicos. Claro, De cada 100, que sería que de cada 10.000 niños prácticamente, ¿no? claro, es una bestialidad la diferencia. Entonces, bueno, ahí es donde está, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Vamos a continuar con esta pregunta. ¿Es posible diagnosticar ahí entre los 2 y 3, bueno, años yo iba a hablar, en 2 o 3 sesiones de evaluación? Bueno, esto también ya lo estuvimos diciendo, ¿no? Todo depende de el niño, depende de nosotros, obviamente, de la cantidad de evaluaciones que realicemos, de los conocimientos que tengamos, de la experiencia. Obviamente el ojo clínico, por eso puse los ojitos ahí, es importante porque nos brindan mucha información, pero también está el niño, ¿no? Primordialmente. Hay niños pequeños que a veces no cumplen con todos los criterios diagnósticos. O sea, no, por ejemplo, es un niño que no tiene atención conjunta, no imita, no verbaliza la cantidad, ahí dice poca verbalización, no tiene la cantidad de emisiones que necesitamos para poder evaluar. Entonces, yo con 2 o 3 sesiones voy a poder determinar si ese niño tiene apraxia y no. Claramente tengo que empezar a intervenir y ver cómo evoluciona esa intervención y poder determinar más adelante si sí o si no. Y hay niños grandes que sí, que tienen indicadores claros en lo que es la anamnesis, en lo que son los exámenes, las evaluaciones, y tienen mayores verbalizaciones y puedo identificar los síntomas con mayor facilidad. Ahí sí puede que haga un diagnóstico en 2 o 3 sesiones, pero todo va a Ujú. depender del niño y de los síntomas que presente y cómo los presente, ¿no? Entonces, Claro. ¿es posible? Sí, dependiendo el niño que Ujú. nos enfrentemos, ¿no? Buenísimo. Y eso que has puesto abajo me parece muy importante, ¿no? La experiencia en el área, ¿no? Empaparse del tema, porque, o sea, este es un TSH, sí, pero es un TSH más severo, entonces tengo que conocer más cosas. Este es un TSH que hierra en suprasegmentos, entonces tengo que conocer más sobre prosodia, cómo se evalúa, a qué edad ya se puede el acento léxico, la entonación, no sé, etcétera, ¿no? Que habitualmente cuando tratamos TSHs lingüísticos nada más no profundizamos tal vez en esos temas, ¿no? Totalmente. Entonces, Sí, la el experiencia es... aspecto prosódico es una de las cosas que yo siempre tengo en cuenta para evaluar a los niños con apraxia, sin duda, porque no hay muchas evaluaciones que lo tengan en cuenta, ¿no? Ujú. Mira, qué pregunta interesante. ¿Se llega a curar la apraxia? Bueno, dijimos que la apraxia es para toda la vida, A la ¿no? vida. Entonces, los síntomas que evidencie un adolescente o un adulto va a depender de las comorbilidades, de su nivel cognitivo, de la severidad de la apraxia que ha tenido de niño y de la expertise del terapeuta que le ha tratado, ¿no? Porque a veces en niños grandes, un indicador claro en la anamnesis es que el padre te dice, ya he pasado por 3, 4 terapeutas y no hay avances, ¿no? Entonces, a veces eso nos alarma. Puede ser, ¿ah? Puede ser que sea práctico. ¿Por qué no está avanzando con los tratamientos tradicionales? Y Ojalá que no también le hayan estado haciendo hacerla, praxias, ¿no? claro, Ojalá que no le hayan estado praxias, soplar, ¿no? Ahí cualquiera no avanza. no, y también está Bueno, la ahí, autocrítica, ¿no? Que no está mal si algo claro, no sabemos intervenir, porque me total, ha pasado de tener que derivar, de decir no puedo, buscarle la vuelta y está bien. O sea, no todos hacemos todo y si un colega puede llegar a tener más cancha, como decimos nosotros, más facilidad en ciertas cosas, en ciertas áreas, también saber que está bien. Seremos buenos en otra perfecto, cosa, ¿no? totalmente, totalmente. Hay gente muy buena en esta área, ¿no? Que así ya tiene muchos años en esta área. Sí, sí, totalmente. O sea, acá en Argentina hay 2 o 3 personas que son muy, muy conocidas en lo que es apraxia y está bueno saber, ¿no? Cuando uno puede llegar a consultar con un colega. Y una de ellas nos va a acompañar, ¿no? Adriana Colombres. O sea, es muy buena, ella es Sí, muy conocida en Argentina y nos va a acompañar en el curso justamente en la parte terapéutica, que ella y Blanca de México son unas cracks, ¿no? unas genias, las dos. Exacto. Muy bien.
Bueno, disculpa la pregunta. Estaba leyendo la pregunta acá y me parece importante. No todos hacemos todo, ¿no? Es importantísimo eso. Y mira, justo me estoy acordando de un caso que tuve que, pues, mi primera o segunda niña práctica, yo no sabía mucho del tema en esa época, 2013, 2012, creo. La diagnostiqué con apraxia después de 4 meses de terapia y cuando fue mejorando apareció una tartamudez. Y justo en esa época, Gonzalo Leal, no sé si lo conocen, pues vino a Perú a dictar unas conferencias y él la diagnosticó con tartamudez. Entonces, ¿qué hice yo? La dejé de atender porque era mejor que la atienda una persona que manejaba tartamudez y fonética y fonología, porque cuando yo intervenía, pues a veces la niña ya se comenzaba a bloquear, etcétera, justamente porque ya había no solo planificación, etcétera, sino también ya bloqueos de tartamudez. Entonces la derivé, ¿no? O sea, no Tal todo el cual. mundo sabe hacerlo todo, Bueno, ¿no? yo en el consultorio con Denise, a Denise Tartamudez, yo tartamudez y también. hago ¡paf! A Denise. Sí, Total, porque claro, yo no tengo las herramientas y no, me frustro, se frustra la criatura y no totalmente, ganamos ninguno de los dos, ¿no? En este sentido, y la idea es que ganemos ambos, desde lo profesional y desde el buenísimo, niño poder avanzar en sus totalmente. dificultades. Bien, ahora Bienvenido, puso intervención. Denise. Hablemos de intervención, Mel. Muy ¿Cuáles bien, son las bases de los modelos terapéuticos en qué se basan los modelos terapéuticos para tener éxito? muy bien. ¿En qué se basan? En los principios de aprendizaje motor. Esto hay que Buenísimo. tatuarlo. Principios de aprendizaje motor. ¡Pam! Yo Hay que acostumbro a decir tatuar. que es algo que ha llegado a revolucionar no solo con audiología, sino muchas otras cosas más. Sirve para aprender idiomas, o sea, para cualquier aprendizaje, los principios del aprendizaje motor son bárbaros. Y esto se aplica a motricidad orofacial, a disfagia, a voz, a habla, o sea, cambió, revolucionó Tal totalmente. cual. Y esto ha llegado a quedarse, ¿no? No es moda, esto se queda. Es que sí. Al verse los avances en los niños, en la efectividad que se empieza a observar día a día en cada sesión y decir, wow, de lo que antes tardabas 10 sesiones en lograrlo, lo lográs en 2 o 3 y claramente es algo que llegó para quedarse y para replantearse un montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de principios de aprendizaje motor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al conjunto de procesos que se asocian, ahora después vamos a verlo con ejemplos y demás, conjunto de procesos que se asocian con la práctica y la experiencia que permiten generar, lograr cambios medianamente permanentes en la capacidad de movimiento. Por ejemplo, lo que hablábamos ayer de si yo quiero aprender a bailar, o quiero aprender a tejer, primero voy a ver cómo pongo las agujas, cómo armo el primer hilado, cómo las intercalo, primero voy a hacer el punto, creo que Ave María se llama, yo no sé tejer mucho, pero me acuerdo que quise aprender y era el punto básico y después puedo empezar a probar otro hasta que logre dominar esa habilidad y después la puedo llevar hacia otros ejemplos, hacia otras eh, prendas. Por ejemplo, empecé con una bufanda y luego hago un suéter. Eso es la variabilidad, ¿no? La posibilidad que me permite esa habilidad que aprendí, poder generalizarla y lograr otros resultados, ¿no? También estuvo muy bueno el ejemplo que diste ayer de que saber bailar danza clásica, por ejemplo, no es lo mismo que bailar tango o bailar flamenco o lo que fuere. Son técnicas distintas, es un aprendizaje distinto y no es lo mismo para nada. Yo que pasé por varias danzas de chiquita, claramente no es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Acá va a haber Hay algunos. varios principios, ¿cierto? Hay varios principios. Acá pusimos 3, pero hay muchos más. Eso los vamos a ver en el curso que se va a dictar en enero. Claro, ahí Sí, tenemos porque que hablar de si no todo. vamos a tardar muchísimo. Pero sí sabemos que hay estos 3 son parte de ello y yo creo que son, no diría los más importantes porque son todos importantes, pero son los más recurrentes, son los más, los Usamos más. pilares, ¿no?
los Ujú. pilares de lo que son los principios de aprendizaje motor. Practicar la habilidad que se quiere aprender. Ahí ya estamos hablando del principio de especificidad. Necesito repetir muchas veces esa habilidad. ¿Para poder qué? Para poder aprenderla, aprenderla con H, y necesitamos repetición en bloques, está la repetición aleatoria, en bloques, hay un montón de formas de poder realizar la repetición, pero bueno, acá estamos hablando de repetición en bloques. Y esa repetición variada es la que hace que sea mejor. ¿Por qué? Porque con esa variabilidad yo puedo lograr el mismo resultado con diferentes. Por ejemplo, más adelante va a haber un ejemplo donde hay un jugador de básquet donde quiere, obviamente, el objetivo es encestar la pelota en el aro. Al principio puede que yo me ponga en el medio de la cancha, ¿no? Para poder hacer un tiro más lineal, más dirigido, más fácil, porque y después puedo ponerle, me puedo desplazar hacia un costado, hacia la izquierda, hacia la derecha, después le puedo meter una voltereta, salto, saludo y lo encesté, pero mientras tanto vamos a querer primero ser específicos en eso, voy a repetirlo muchas veces y luego me voy a centrar en la variabilidad, ¿no? En poder hacerlo de diferentes maneras para llegar al mismo objetivo. Estos son algunos, más adelante veremos más. Acá está el ejemplo con lo que era el tejido, ¿no? Con la bufanda. El aprendizaje motor. Si la habilidad motora es realmente aprendida, uno va a entender cómo funciona este sistema. Entonces podríamos decir que esta habilidad se puede generalizar o transferir. Primero empecé con bufandita, bufandita, llené a toda la familia de bufandas de diferentes colores para que combinen con el outfit y después me puedo animar a hacer un suéter, ¿no? Entonces pude generalizar o transferir ese aprendizaje motor hacia otro objetivo, ¿no? Hacia otro punto, tal vez, O ¿no? sea, De otro tejer y punto, todo. sí, tal cual, cuello B hasta hacia cuello redondo, ahora podemos hacer otro tipo de cuello. Entonces, si aprendemos, tenemos que retener y poder transferir. El objetivo principal de nuestro tratamiento con nuestros niños es poder ayudarlos a generalizar ese aprendizaje motor más allá de la terapia, ¿no? Que pueda Ujú. traspolar las paredes del consultorio y llevarlo a la cotidianeidad, que pueda ser algo diario, ¿no? Y acá estaba el ejemplito que decía, ¿no? De variabilidad. LeBron LeBron James. James, LeBron James, claramente, obviamente LeBron es un genio y ya lo que es, me Más, acuerdo más es Michael Jordan, ¿eh? Michael Jordan Michael que Jordan era es más, ya. malo en béisbol, era. Entonces Bueno, uno dice, claro, exacto. Michael Jordan es excelente en básquet, entonces como es un deportista, es un capo, sabe, va a ser un excelente beisbolista. Y resultó que no, porque La él especificidad, ¿no? Ahí viene la especificidad, ¿no? No por ser tenía bueno que en volver a básquet. empezar, Exacto. tenía que Y ahí volver a viene, empezar. y en esto de variabilidad es interesante, ¿no? Porque ahí vemos que está tirando de diferentes ángulos, diferentes distancias, y eso es lo que hacemos en el aprendizaje, ¿no? Yo hablo a diferentes velocidades, puedo cambiar mi forma de hablar, con diferente entonación, con diferente, no sé, velocidad, o etcétera, ¿no? Y es porque Tal lo he cual. aprendido, ¿cierto? Y como vos dijiste, esto no va todo a lo que se refiere al habla, sino también a cualquier habilidad motora. O sea, el tema de Total. manejar, no es lo mismo cuando aprendiste a manejar, manejas después cualquier auto, o sea, eso sería otro ejemplo de lo que es variabilidad, las bicicletas, ¿no? Eh, Primero necesitas que el asiento te llegue a la cadera y que la distancia entre la rodilla, después te subís a una más chica, una más grande, alquilas la que te venden en un paseo en las vacaciones. Entonces, todo ese tipo de ejemplos de generalización y de transferencia hacen que uno pueda empezar a poner en jaque la variabilidad, ¿no? Ujú. Muy bien, Buenísimo. continuamos. Hay una pregunta interesante. A ver, El, eh, utilizar sistemas aumentativos o alternativos en niños con AI severo. Yo he sí, visto, sí, o sea, yo nunca yo he uso. usado, pero yo he visto, y pues, y si hay necesidad, es genial, ¿no? O sea, más que nada para hacerlo aumentativo, yo creo, ¿no? Yo sinceramente no tengo Sin duda. experiencia, Meli, Avi. Bueno, justamente lo dije al principio en una
de las diapositivas, en el caso de Frank, que es mi pacientito que solo tiene vocales y dos consonantes y todo es a, o sea, puede ser casa, taza, masa, pasa, pueden ser 800 Ujú. cosas, y al principio hasta que entendí y me guié por el contexto, tuve que trabajar con pictogramas, también para organizar la sesión, porque son nenes que tienen mucha ansiedad, porque quieren Claro. poder, viste, saber qué va a pasar y no te lo pueden decir, entonces organizas la sesión, o si estás trabajando, no sé, con frutas, bueno, tenés el pictograma de comer, tomar, no sé, lo que uno necesite, de vaso, taza, o todo lo que sea referido a alimentación, es súper importante. En el caso de comunicación también bimodal, los gestos de Montfort, hay un montón Cinemas. de herramientas. Sí, Ujú. sí, sí, Buenísimo. totalmente. Todas las apoyaturas de todo tipo van a ser siempre Bienvenidas, útiles ¿no? y bienvenidas, Claro. claro, sí, sin duda. A veces los niños los gestos los empiezan a hacer ellos mismos, porque capaz no lo pueden producir y te hacen, no sé, casa y te hacen ¡ah! Sa. Y vos ya sabés que te están diciendo acá, acá. Entonces, ellos mismos te ayudan. Así que sí, siempre. Todo lo que uno esté Buenísimo. formado, si vemos que funciona, bienvenido sea. Muy bien. Ahora, ¿qué modelos terapéuticos? Disculpa, ¿ibas a decir No, algo no, más? no eso. ¿Qué modelos terapéuticos tienen evidencia? Porque, bueno, ahora hay que intentar procurar modelos terapéuticos que tengan cierta evidencia y tal vez, pues, no necesariamente casarnos con uno, ¿no? Sino usar las herramientas que ellos usan y Esa pues, es una porque tienen gran evidencia, frase. Esa es ¿no? una gran frase. A mí me ha pasado que fui a aprender un método y se aplica sí o no se aplica. Ujú. U otro método, se aplica sí o no se aplica. Bueno, yo ahí, perdón, si hay alguien que, que opine distinto, está muy bien, si le funciona. Yo voy tomando de cada cosa lo que me sirve. Ujú. A veces no hago solo bimodal, a veces hago solo prom, a veces no hago prom y hago otra cosa, o sea, hago DTTC. Lo que uno vaya viendo que con ese niño sirve. En el caso de, vamos con alguno de ellos, tenemos por ejemplo prom, que es muy conocido en lo Tiene que es, evidencia, ¿cierto? tiene evidencia. Yo me acuerdo que en un momento circulaba la información de que no tenía evidencia prom, y ahí Es que me acuerdo, creo que, creo creo que que no te lo habían hecho, confundí. creo que no habían hecho muchos estudios, pues. En los últimos, creo que 7, 10 años han comenzado a hacer muchos estudios, ¿no? Y eso es importante para cualquier modelo terapéutico, ¿no? Totalmente. Y más si estamos hablando de práctica basada en evidencia, claramente tiene que haber eh, estudios que lo respalden, ¿no? Para poder catalogarlos como tal. Pero sí me ha pasado que, y yo ya había estado formada en prom, o sea, no hace 6 años que hice el curso de prom, el introductorio, y me acuerdo que, no sé, al año por ahí, o sea, los estudios que vos decís tienen más tiempo del que yo tengo hecho el curso, y aún así, un año después de que yo hice la formación, me acuerdo que circulaba mucho. No hay evidencia científica, no hay evidencia científica, yo me quería matar, imagínate, me fui hasta Chile a hacer el curso, y dije, bueno, ok, gracias. Y resultó que sí, o sea, a veces también eso, de no guiarse por las cosas que se escuchan y también investigar un poco uno y ver si es verdad o no. Básicamente el método PROM lo que hace es un tratamiento que se basa en la información, brindar apoyos visuales, auditivos, pero principalmente propioceptivos y táctiles. Tiene su propia técnica, hay que lamentablemente hacer el curso para poder, o sea, no lamentablemente, sino que no se puede acceder de forma online y gratuita, hay que formarse en esta técnica y bien dicho, porque si no, puede uno estar haciendo cosas que no corresponden, a veces pasa. Entonces, sí, son una serie de maniobras que se realizan en la cara del paciente y se manipulan todos los órganos fonoarticulatorios para lograr la producción de diferentes sonidos y generar un poco más de precisión, ¿no? Hay maniobras también, yo prom, hay algunas que nunca usé, hay algunas que todo el tiempo. Entonces acá sí entra mucho en juego lo que uno le sirva y lo que uno vaya aprendiendo, ¿no? Sí, acá hay un artículo
que bueno, me lo habías pasado vos hace poquito cuando te comenté esto de que me había llegado la información de que no tenía evidencia científica, y sí, resulta que sí, y que es fuerte Es un la estudio evidencia. aleatorio, ¿eh? Es un estudio aleatorio, o sea, alta, Alta evidencia, alta evidencia evidencia, ¿no? fuerte, tal cual. Fuerte. Entonces, acá en este estudio se habla de que incrementa la actividad del área auditiva del giro superior temporal del área de Broca, que justamente son regiones corticales y del cerebelo que se relacionan con el Motor. planeamiento motor, o sea, justo con la palabrita que citamos anteriormente al principio. Entonces, sí, PROM es una técnica que realmente, si el que lo puede hacer, sabemos que a veces el tema del dólar y demás se dificulta un poquito dependiendo del país, ¿no? Pero yo lo uso un montón. Lo adapto a veces a los niños, porque hay niños con hipersensibilidad, hay que hacer una desensibilización, cada niño no tiene sus particularidades, pero es sumamente útil. Ujú. Después, otro Solo de los... una, Sí, solo decime, una acotación atrás, Meli, porfa. decime. Recuerden que algunos autores, ¿podrías poner la otra? Algunos autores solo dicen programación, otros autores dicen solo planificación y otros autores dicen planificación y programación, ¿ok? Sí, lo dicen Entonces, no juntos, es que verdad. diga solo planificación, se está hablando solo de la parte de planificación, sino que ya se asume que es planificación y programación, ¿vale? Para tenerlo Exacto. en cuenta nada más. Muy bien, muy buena acotación. Bueno, después también tenemos DTTC, que es un poquito más accesible. Hay, desde la página de Child Apraxia Treatment se puede acceder a una formación de 2 niveles, un nivel de creo que dura más o menos 2 horas y el otro dura 4 horas de formación, donde los principios básicos y los ideales básicos de lo que es DTTC ahí se aprenden, y después está el curso presencial, que yo no lo hice, vos sí lo hiciste, que suertudo, suertudo. Pero sí, bueno, es un enfoque también basado en el modelo motor, o sea, está diseñado para mejorar la capacidad del cerebro para planificar de nuevo y programar los movimientos para el habla. Sí, es un método que Edie Strand, que es su creadora, lo modificó, fue creado para adultos y ella, con adultos con apraxia, no es menor, y lo modificó para niños. Esto está muy bueno porque al hablar, yo creo que de todos los métodos que yo conozco del DTTC es el que más se enfoca a apraxia, porque nombra mucho lo que es los principios de aprendizaje motor. Y coarticulación, ¿no? La Y coarticulación coarticulación, exacto, que habla todo el tiempo del quarting, van a ver el video, está todo el tiempo así en Strand, y habla mucho de la coarticulación. Y la, obviamente se busca cuál es el objetivo de esta técnica, mejorar la eficiencia del procesamiento neuronal, para crear redes neuronales, obviamente, que puedan eh, valorar o que puedan, mejor dicho, llegar a la capacidad de planificar y programar esos movimientos, ¿no? Y lo llama un modelado continuo del movimiento. O sea, ella la palabra la modelado coartic. y coarticulación y continuo, y el quarrying lo va a decir todo el tiempo. Y sí, sí, prepárense. Está muy bueno acceder a esa página, la verdad que es muy claro. Em, Ay, perdón, justo me llegó algo del chat y me apareció en el medio. Después, otro de los métodos que tenemos es REST, que también hay una parte que se puede realizar online en la página web. Si uno pone REST, transición rápida de sílabas, se puede hacer lo que es la estructura general de la sesión, cómo abordar, todo eso hay videos en la página web y se puede acceder libremente. Está diseñado, Buenísimo. también es otro que está diseñado para tratar niños con apraxia y con disartria. Utiliza pseudo palabras que suenan como palabras reales, pero no tienen significado, o sea, pasan por la ruta, Subléxica, ¿eh? por la Buenísimo. ruta subléxica. Entonces nos permite que el niño ahí se concentre en el movimiento preciso de los sonidos. Entonces no va a estar, ya sabemos que la parte semántica por ese momento queda desactivada y el niño se concentra en cómo coarticular ese sonido.
Las Ujú. sesiones de tratamiento tienen una estructura, hay una fase de prepráctica, una fase de práctica. Todo eso está en la página web. Buenísimo. Así es. Y después hay otros programas disponibles como el método Kaufman, el MIT, que me da ganas de decir la Facultad de Tecnología, pero no, es terapia de entonación melódica y electropalatografía. Es que justamente estos niños también tienen problemas en acento léxico, ¿no? En elementos suprasegmentales. Entonces, hay que trabajar esa melodía también, y esa Exactamente, terapia de entonación melódica tiene buenos niveles de evidencia, incluso para fásicos, se está usando, sí, tal disártricos, cual. muy bueno, muy bueno. Después las páginas web se las paso a los chicos de Multi para que las adjunten o se los manden por WhatsApp. Así Buenísimo. no perdemos Gracias. tiempo ahora. No, por favor. Muy bien. Llegamos a la última pregunta. Lo hemos logrado, gente. Pronóstico. ¿Qué De nada. pronóstico tiene? Porque justo han estado preguntando, ¿no? También hasta al adulto vas a tener muchos problemas o no. ¿Qué pronóstico tienen los niños que tienen apraxia? Bueno, acá viene la canción Depende de que depende. Depende de qué. De si hay o no comorbilidades. ¿M? Si es un caso de apraxia pura, el que lo encuentra me lo manda, de nuevo lo digo, yo sigo reclutando. Pero Buenísimo. mayormente son niños donde hay comorbilidades. Cómo está cognitivamente, las funciones ejecutivas a nivel atencional, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, el entorno, la familia, el ambiente que lo rodea a este niño, la edad, qué síntomas si tiene uno, dos, tres o seis, y el Ujú. conocimiento que nosotros como terapeutas tengamos de este tipo de casos, ¿no? Entonces, pronóstico, yo creo que en ningún TSH y en ninguna dificultad del lenguaje podemos poner un tiempo, ¿no? Eh, Exacto, ¿no? O sea, difícil, ¿no? es difícil, o sea, los papás siempre nos van a decir, mi hijo va a hablar, ¿cuándo va a hablar? Eh, Mm. sí, nos encantaría tener la bola de cristal, como decimos con Den siempre, la bola de cristal y decir, sí, en marzo de... No, bueno, sería hermoso, pero no. Entonces, obviamente, sí, Incluso acá también podríamos aumentar la frecuencia de las terapias, ¿no? O sea, no es lo total. mismo una vez por semana a 3 veces o 4 veces por semana que los estudios dicen que sería recomendable en apraxia, ¿no? Mientras más frecuente la terapia, más chance, ¿no? Bueno, Pues eso es el común eso ya denominador. influye. Lo vamos a leer, más vale, o sea, es preferible 15 minutos todos los días que a una hora un solo día, pero bueno, también tenemos que ser La conscientes de la realidad, realidad. Por claro. eso la familia es tan importante, ¿no? Es un pilar sumamente importante para que el niño pueda seguir produciendo lo que está en lo que hace en el consultorio con nosotros. Pues lo que decimos siempre, te lo dejo, ¿cuándo vengo? No, no, querido, entramos y a Exacto. practicar los tres juntos, más en Yo, este tipo yo de casos. Yo creo que ahí viene algo también que, además de los principios de aprendizaje motor, la práctica basada en evidencia, que yo acostumbro a decir que ha venido a quedarse a la fonoaudiología, es la terapia centrada o mediada por la familia, ¿no? O sea, Sin no es duda, más esa idea de que no, el padre no debe entrar a la sesión o no debemos entrenarlos. Yo me acuerdo cuando estudié en Brasil, algunos profesores me decían, ¿no? Cuando hice fonoaudiología, no debemos entrenar a los padres, porque si no van a querer ser fonoaudiólogos, van a hacer mal nuestra terapia y van a difundir mal el área. O sea, pues, hoy en día se tiene una percepción diferente. necesitamos fonoaudiólogos. Por lo menos en Padres fonoaudiólogos. Argentina. No, pero en Argentina se necesitan fonoaudiólogos. Si puede ser un padre, genial. O sea, tiene la experiencia. A mí, haber sido mamá, me brindó muchísima más información de la que hubiese querido. O sea, Eh, claro, empezás a analizar todo desde otra perspectiva. O sea, ser padre te abre mucho la mente, ¿no? No digo que si no sos padre no seas buen fonoaudiólogo, para nada, ¿eh? Pero sí tener un niño todo el día y ver cómo se desarrollan todos los hitos
te abre un montón. Entonces, si hay padres fonoaudiólogos, bienvenido sea. Capaz no va a atender a su hijo, pero va a tener herramientas para atender a otros niños. Totalmente, totalmente. Muy ¿Tenemos bien. algo más? Tenemos bonus Bonus tracks. track. Tenemos un bonus tracks. Otra pregunta más. Muy ¿Es bien. conveniente trabajar los sonidos aislados o separados en estos niños, separándolos en sílabas? Bueno, yo En no la voy a praxia. contestar. Yo no voy a contestar, va a contestar Bugs Bunny. No. No, no, claramente. Porque como bien dijimos, una de las dificultades que tienen estos niños es en la coarticulación. Entonces, ¿vamos a trabajar todo el día? No, necesitamos pasar a sílabas, a palabras. Eso no quiere decir que le vamos a poner hipopótamo, ¿no? O Australopithecus, esterno, claro, la de Mary Poppins que se me fue, supercalifragilístico espialidoso, ¿no? Claramente no le vamos a poner eso, pero sí siempre hay que tratar de trabajar en coarticulación. Sonidos aislados, no. Uno de los principios que tiene también el método DTTC es todo el tiempo trabajar en coarticulación, en palabras. Entonces, sí, claramente aislado, no. Porque es Yo, el talón de Aquiles de ellos, ¿no? es el talón de Justamente. Aquiles, tal cual. O sea, exactamente. Ahora, Meli, ¿esto quiere decir que en ningún TSH se podría usar sonido aislado sílabas? Sí, por ejemplo, estamos hablando de un TCH fonético fonológico para hacer capas de discriminación auditiva. Y en Yo a veces, producción también podría siempre en enseñárseles. producción, obvio, Claro, acompañada de la producción siempre, pero bueno, no sé, yo a veces eh, dos autos, bueno, cuando suena avanza el rojo, cuando suena avanza el azul. ¿Cuál sonó? ¿Cuál escuchaste? Digo, ¿cuál avanza? ¿Cómo suena? Y que el niño produzca también. Pero en el caso de apraxia, no sería lo conveniente. buenísimo. Eso tiene que quedar claro porque no se vaya a creer que no se utiliza la producción aislada o el sílaba en otros TSHs, ¿no? Claro, Genial, también, bueno, a veces buenísimo. pasa el nene este que sospechamos que sí, que no, que es apraxia, que tiene las 5 vocales y 2. Estamos ahí viendo a ver cómo evoluciona este chiquitín. Y bueno, como no tiene absolutamente nada, yo empecé con el sonido aislado, pero me quedé 5 segundos. Y Claro, buenísimo, automáticamente agregamos sílaba y ahora estamos con sílaba. Entonces, si la buenísimo. idea, a veces para iniciar hay que ver, ¿no? Se supone que son niños que van a tener una cantidad de verbalización que permita poder pasar a palabra, ¿no? Ujú, Ese es buenísimo. otro dato, ¿Tenemos ¿no? algo más? Otro El bonus tracks. último, el, El último. el último. Y se van a dormir. Buenísimo. Gracias, Meli, por tu tiempo. Gracias a la gente que se ha ¿No? quedado hasta A ahora. la gente, que se quedaron unos genios todos. Buenísimo. ¿Qué papel cumple la familia en todo este proceso? Ya hemos hablado un poco de eso, pero yo creo que podemos redondear la idea. Bueno, obviamente el papel de la familia, como dijimos, es primordial. Yo lo que hago particularmente, si nos guiamos por los principios de aprendizaje motor, que aprendemos más de los aciertos que de los errores, puede que en un principio yo no mande tanta tareita a casa, ¿no? Ujú, Para que practique en casa, porque puede que fijemos el error. Pero sí, esto que hablábamos de que ingresen al consultorio, de que vean cómo trabajamos, que vean cómo intervenimos, para que cuando llegue el momento de poder afianzar estas habilidades en casa, ellos sepan cómo. Porque si no, a veces pasa, bueno, estuvimos trabajando esto y esto, esta palabra y esta palabra. ¿Y cómo hago? ¿Y dónde? Pero con un rompecabezas, con un... no, no sé, no se me ocurre ninguna idea, Meli, por favor. Entonces, para ahorrarnos todo ese preámbulo, ya sabemos que van a estar dentro del consultorio con nosotros, entonces ahí le podemos decir, bueno, ahora, ¿querés sentarte vos? ¿Querés probar? Uno los va guiando, les va diciendo, y hasta que consideremos más o menos que cuando el 80% de las producciones son acertadas, podemos llegar a desprenderlo al ámbito, ¿no? Hogareño. Pero es súper buenísimo. importante que la familia participe. Terapia centrada también en la familia.
Totalmente. Y que lo repliquen en casa y más con más razón si es que no van a poder ir 2 o 3 veces por semana, que sería lo idóneo, ¿no? O sea, con más razón, ¿no? Hay que Totalmente, capacitar a esos padres para que nos ayuden muchísimo. sin duda. Fantástico, Meli. Fantástico. Muchísimas gracias por tu tiempo.